Misael Escorcia es nacido en la Ciudad de México, gerente regional norte de Ormex Display. 30 años de experiencia en el manejo de eventos masivos. 30 años como maestro, conferencista, consultor, escritor y coach de negocios. Ex creativo de Coca-Cola Company, Estados Unidos. Promotor del Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007 para Colombia. Presidente del Consejo de Desarrollo de Liderazgo para México AC. Presidente del Consejo de Nuestro Pan Diario en México. Le damos la más cordial bienvenida a Misael Escorcia a la 5ª Convención Latinoamericana del CEBMC. Un mundo nuevo de conexiones poderosas. Si yo hubiera hablado de conexiones poderosas hace 6,000 años, la gente hubiera pensado en su familia, en su clan, en sus 15 hermanos, en sus 30 medios hermanos, en sus 300 primos y, por supuesto, en su dios o en sus dioses. Si hubiera hablado de conexiones poderosas hace 4,000 años, la gente hubiera pensado en el rey, en los nobles, en los clanes, el ejército, la necesidad de tener alianzas con la gente más armada o la gente más fuerte. Todo esto para no perder, obviamente, todo lo poquito que hubieran ganado. Pero si yo hubiera hablado de conexiones poderosas hace 3,000 años, cuando comienza la era del comercio, la gente hubiera pensado en todo lo anterior que dije, pero además en proveedores, en cosas que intercambiar, en negocios. Y eso se mantuvo más o menos igual hasta la era industrial. Y ya no eran Dios y los dioses, sino era un asunto también de religiones. Era un asunto donde las religiones jugaban un papel muy importante para poder confiar en los demás. Esto es, si eres de mi religión, está excelente. Pero si eres de otra religión, hay cierta desconfianza. Si no crees en nada, o crees en monstruos, o crees en cosas extrañas, entonces eres un bárbaro. Y así es como fue pasando las ideas de conexiones poderosas. Cuando hoy hablamos de conexiones poderosas, ¿qué te viene a tu mente? Yo creo que para mucha gente hoy le viene a su mente un celular. Un celular con Wi-Fi, 5G, una cámara de 108 megapíxeles, amigos más ricos que tengan más dinero. Piensan que tener una relación poderosa es tener conocidos en el gobierno que tengan la palanca para poderse meter y tener contratos. Piensan también en tener alguna relación con un deportista, con algún youtuber, con algún famoso influencer, con algún conferencista, algún amigo cercano que quizá esté entregado a las cosas de Dios y que sea de pronto más espiritual que nosotros, o algún siervo de Dios con el que queramos tener contacto, y que pensamos que Él está más acercado al cielo que nosotros y pues de alguna manera nos pueda llegar su bendición por radiación o algo así, ¿verdad? Pues bueno, esas son algunas ideas que de pronto me vienen a la cabeza sobre lo que es las conexiones poderosas. Pero vamos a definir qué son conexiones poderosas. La RAE dice que es un enlace, es una atadura, es una trabazón, concatenar una cosa con la otra. Me gusta la expresión concatenar porque nos habla de una búsqueda de cosas que tienen relación o correspondencia con las que se establece una lógica. Las conexiones no son casualidades, son el resultado de muchas correspondencias. También tendremos que definir qué es poderoso. La RAE nos dice que es grande, excelente, eficaz o magnífico en su línea o en su nivel. Me gusta la expresión excelente y eficaz, porque al final de todo, ¿de qué sirve el poder si no es excelente y es eficaz? Voy a decirlo de nuevo. Me gusta la expresión excelente y eficaz porque al final de todo, sé de qué sirve el poder si no es excelente y eficaz. Que sirva bien, pues. Me gusta pensar en las conexiones poderosas como la energía eléctrica, por ejemplo. Un generador, un cable que conecta,
un aparato que recibe la energía y la convierte en algo útil. Creo que es un pensamiento general pensar así. Incluso cuando la primera vez que yo escuché la expresión conexiones poderosas, yo pensaba en algo así, como la energía eléctrica. Y esto lo definirían los filósofos como una fuente, un medio y un servicio. Algo así sería conexiones poderosas, tener una fuente, un medio y un servicio. Por años se ha enseñado en diversos medios que pensemos en Dios como un generador, en el Espíritu Santo como un medio y en nosotros como usuarios para servir, más o menos. Así que decimos que nos conectamos con Dios o nos concatenamos con Dios a través de la oración, la alabanza, la adoración, la lectura de la palabra, el fruto del Espíritu, el cumplimiento del propósito, etc. Pero ¿es así como nos enseña la palabra? Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ah, caray, ¿cómo está esto? El que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto quiere decir que Dios está aquí, porque yo lo invité a que viniera y él está aquí. Juan 4:14 dice, cuando habla con la samaritana, porque el que beba de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, el agua está dentro, la fuente está dentro, salta para vida eterna. No tendrás sed jamás, serás una fuente inagotable de energía. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, quiere decir que Cristo está en mí. Entonces, la fuente sigue estando en mí. No viene de afuera, está en mí. Interesante. 1 Corintios 4:7 nos dice, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. O sea, está en nosotros. Nosotros somos como un vaso de barro, pero el poder está dentro de ese vaso de barro. Y muchos versículos más de la palabra que nos indican que la fuente de poder está en nosotros. Una vez que hemos decidido ser la morada de Dios, los recipientes de su presencia. Bajo esta premisa, una conexión poderosa es mucho más que un generador, un medio y un servicio. Es un Dios viviente, fíjate bien, es un Dios viviente a través nuestro que se manifiesta al mundo de forma poderosa, amorosa, a través de diferentes medios y servicios. Esto es, Dios utiliza cada una de las situaciones que tú y yo vivimos, que tú y yo somos, para poderse manifestar al mundo. Lo voy a repetir porque para mucha gente de pronto le queda muy raro esto en su mente. Es un Dios viviente a través nuestro que se manifiesta al mundo de forma poderosa y amorosa a través de diferentes medios y servicios. Quiere decir que Dios usa todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, todo lo que tú sabes, todo lo que tú has estudiado, todas tus inversiones, todas tus posiciones, todas tus posiciones de poder, todo para manifestarse al mundo. Dios está buscando conectarse poderosamente con los hombres. Esa es su voluntad. A eso nos llamó, a eso te llamó a ti y a eso me llamó a mí. Les paso un par de apuntes para que lo tengan ahí. ¿Qué hace diferente el cristianismo de otras religiones? Y es que todas las religiones hablan de cómo acercarnos a Dios, pero solo Cristo, solo el cristianismo nos habla del Dios que se acercó a los hombres, de Dios que se acercó a los hombres. Ya se acercó a través de su Hijo Jesucristo. Lo que diferencia el cristianismo del humanismo es que la fuente del amor del hombre por el hombre es finita, condicional, temporal. Pero el amor de Dios por el hombre a través
nuestro es infinito, incondicional y eterno. Entonces, ¿cómo se establecen las conexiones poderosas? El mundo ya está buscando conexiones. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que te está pasando a ti de pronto y estamos descubriendo el hilo negro. No, el mundo está buscando ya conexiones. Y ya tiene conexiones, muchas conexiones, diría yo. Conexiones a muchas cosas. Y nos gusta a nosotros pensar y seguimos pensando de forma lineal. Es decir, nosotros nos conectamos con alguien e incluso decimos que es una conexión uno a uno. Dos personas que se encuentran. Pero no es así. Para que este celular que tengo aquí en la pantalla pueda llegar a ustedes, o pueda llegar a mi mano, o pueda llegar al celular que ustedes tengan en su mano, hay un cálculo de que por lo menos han pasado 18.5 millones de personas. Para que ustedes tengan un celular, han pasado 18.5 millones de personas involucradas. Quiere decir que este celular no nada más es un artefacto, es un punto de conexión donde han intervenido inversionistas, millones de inversionistas, gobiernos, proveedores de materias primas, fabricantes de componentes, fabricantes de patentes, ensambladores, gente de logística, gente de desarrollo, los que hacen que funcione el software, los que proveen las señales, los que proveen la energía para cargarlo. Todo un universo de personas, 18.5 millones de personas. Somos dos enjambres de conexiones y yo lo pudiera ver como dos enjambres de conexiones que se relacionan para formar una red de conexiones mucho más grande. Tú llegas con tus conexiones, tu red, a otra red de conexiones y se conectan. Una red de miles de nodos me respalda. Y cuando me relaciono con alguien, me relaciono con esos miles de nodos que él o ella representan. Es esta nube de nodos, se relaciona con esta nube de nodos y entonces tenemos dos representaciones. No son dos personas, son miles de nodos. Cuando tú lo ves así, entonces tú representas un poder. Tú representas a algo más, no eres tú, eres todo lo que tú representas. Esa red es más poderosa entre más nodos pueda tener, más nodos de servicio, claro. Porque pues de nada me sirve que te lleves de pellizcos con el presidente de la República si eso no nos sirve de nada a nadie. Se tomas la foto con algún gran salmista, algún gran siervo de Dios, etcétera, pues no nos sirve de nada si eso no sirve para algo. Solo serviría realmente si esa relación de alguna manera hace un beneficio, hace una cosa por alguien cuando tú te conectas con esa otra persona o con esas otras personas. Así que una persona establece conexiones poderosas cuando ofrece servicios poderosos. Este es un mundo nuevo de conexiones, no nada más es un mundo de información. Y vamos a ver cosas prácticas que han pasado ahora en la crisis. Muchos en la crisis han perdido sus redes o han perdido sus conexiones poderosas. Y ya me han dicho, el negocio se acabó, mi vida no tiene sentido, todo lo que trabajé se desmoronó, mi familia está en crisis, el mundo está en crisis. Solo Dios no está en crisis, pero pues Él está muy distante, Él está allá en los cielos, sentado en su trono, no le pasa nada, pero yo estoy aquí en la tierra y cuando yo le hablo está muy distante, o yo siento que está muy distante, yo siento que nos ha abandonado. Y la verdad es que algo de eso es cierto en parte, pero no estoy hablando de Dios que nos haya dejado, sino de todas las demás cosas que te hacen pensar eso, porque durante la crisis la red de relaciones se reduce mucho. Muchos porque en tus nodos de red dejan de ser, otros porque dejan de estar, otros porque cambian sus prioridades y otros pues, porque sí, simplemente porque sí. No hay más, solo porque sí. Nosotros también nos reducimos y apagamos nodos que de otro tiempo estaban abiertos, porque podíamos con eso y más.
la diversión, los amigos, los pasatiempos, inversiones, compromisos con otros, los clubes o amigos de amigos, o fiestas, etcétera, las obras de caridad, las actividades de la iglesia. Nos vamos reduciendo y nos reducimos también porque perdemos capacidad. Pero al reducirnos también reducimos nuestro poder, reducimos nuestra capacidad. No es que esté mal, eso sucede, o sea, esas son cosas que suceden. A todos nos pasa que nuestra vida se hace en una gran red y después la red se reduce, se hace una gran red y luego se reduce. Y esto pasa por muchas situaciones, porque vas haciendo un tamiz de relaciones, o porque hay una crisis, o porque hay un problema, o porque hay un cambio de ciudad, de vida, de prioridades, tienes algo que es mejor, etc. Y si nosotros lo podemos ver en nuestras etapas, cuando somos niños, nuestra red comienza a crecer de tal forma que cuando llegamos a la media juventud, nuestras relaciones son muy poderosas y tenemos 1000 a 1. O sea, tenemos 1000 amigos, todos son nuestros amigos. Comemos en la casa de los vecinos, la casa de los amigos, jugamos, nos vamos a dormir allá, ellos se vienen a dormir a mi casa, etcétera, etcétera. Y jugamos con 10 o 20 desconocidos en la calle y ya de pronto también son nuestros amigos para toda la vida, todo el mundo es inseparable y todas las cosas duran para toda la vida. Luego comienza la red de conexiones a entrar en crisis, cuando pues la escuela, cuando las tareas, cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a relacionarnos, a la novia, el novio, las relaciones, y empieza a cambiar, o nos cambiamos de ciudad, etcétera, y entonces las redes empiezan a sufrir y empiezan a cambiar, y de pronto de 1000 amigos pasamos a 100, y de pronto a 50, y de pronto a 10, y conforme van pasando los años, de pronto nos vamos quedando con 4. 4 de los que 2 son amigos desde la infancia, y 2 son nuevos amigos que hemos hecho relativamente cercanos. Dejamos de conectarnos porque las conexiones que teníamos dejaron de servir, o peor aún, nosotros dejamos de servir a esas conexiones. A veces nosotros nos quejamos de cuando la gente nos deja, pero nunca hablamos de cuando nosotros dejamos a la gente. Eso es muy interesante, es una nota por ahí que les dejo. Una conexión poderosa es la que sirve mejor. No necesitas un selfie con el presidente de tu país y presumir que lo tienes en tu red de conexión. Si eso solo te sirve a ti y a tus intereses, deslumbrarás solamente a unos cuantos que van a decir, wow, este hombre conoce al presidente, pero no harás ninguna diferencia, eso no importa. Lo importante es la conexión que sirve. Igual pasa con Dios, cuando tú dices, yo conozco a Dios y todos los días te tomas un selfie con el amanecer, tomando un café, leyendo un verso de la palabra, y te pones ahí con tus manos levantadas a cantar al cielo, y te tomas un selfie o te tomas un medio video, etcétera, con una palabra, y eres parte del grupo de ancianos, eres parte del coro, eres parte de algún grupo, etcétera, pero si esa conexión, si eso no le sirve a alguien, pues no tienes poder. Tu conexión no es poderosa, solamente está pasando el tiempo. Quiero hablar también sobre la necesidad de tu conexión poderosa. Fíjate que para que la gente pueda conectarse contigo y yo me pueda conectar con la gente, tiene que haber una necesidad. Y yo tengo que hacer consciente a la gente de mi necesidad, o tienes que hacer consciente a la gente de su necesidad de esa conexión poderosa. Y lo llegamos a llamar lo que ofreces. ¿Qué ofreces? Nada pasa si tú no muestras la necesidad de la conexión. ¿Por qué debería de invertir yo tiempo en conectarme contigo? ¿Tú te has preguntado por qué la gente debería de invertir tiempo en escucharte? ¿Por qué la gente debería de invertir tiempo en ir a tu empresa? ¿Por qué la gente debería de invertir tiempo en atender un llamado que tú hagas? Es interesante. ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? Para Dios establecer una conexión con nosotros, fíjate bien lo que hace Dios, nos muestra nuestra necesidad. Siempre Dios nos está hablando, siempre Dios nos está mostrando cuáles son nuestras áreas de necesidad. Antes de su gran poder, gloria, recursos ilimitados y amor infinito, nos muestra nuestra necesidad de eso. Porque ¿de qué sirve
que Él te ofrezca cualquier cosa muy grande, muy poderosa, si tú no crees que la necesitas. ¿Cuánta gente tú conoces que no necesita de Dios? Pero tú los ves que están muertos, están ahogados en sus problemas. Tú ves que están perdidos en deudas. Tú ves que están perdidos en sus matrimonios, en sus familias, en sus hijos. Y sin embargo ellos dicen, no necesito a Dios. No han encontrado la necesidad de Dios. Nada pasa si no muestras la necesidad de la conexión. ¿Por qué debería de invertir tiempo en conectarme contigo? Cuando Dios quiere mostrarnos su gran amor y su grandeza, antes nos muestra nuestra necesidad. Y esto es porque tienes que saber y creer que Él puede ayudarte, que Él puede conectarse contigo, que todos esos recursos que Él tiene para conectarse poderosamente contigo te pueden servir. Cuando yo tenía 14 años, yo acepté esa conexión poderosa y mi vida cambió absolutamente. Ojalá y tú puedas tener esta conexión poderosa si tú no la has logrado tener con Dios. El ego no nos ayuda en nuestras conexiones poderosas. Dicen que en el trabajo no vamos para ser amigos. Dicen que en la iglesia solo vamos a tener relaciones muy vagas o muy superficiales, que no debemos de dar toda nuestra confianza. Dicen que con la familia no debemos de hacer negocios. Dicen que en la vida solamente tenemos 4 amigos. Dicen. Y todo eso lo dice gente que ha fallado en tener relaciones poderosas. Pero yo preguntaría, ¿por qué no tenemos una relación con Dios? ¿Por qué no tenemos una gran amistad con la gente? ¿Por qué fallamos en poder resolver esto? ¿Por qué no tenemos amigos para toda la vida? ¿Por qué no tenemos relaciones duraderas? ¿Por qué con los clientes o jefes debemos de tener límites para que no abusen de nosotros? ¿Por qué no tenemos 5 amigos para toda la vida? Yo creo que hay muchas historias de terror, pero la verdad de las cosas es que debemos de tener conexiones poderosas. Debemos de hacer conexiones poderosas. Quiero terminar con ustedes con una parábola. Un día, 5,000 hombres y muchas mujeres y niños tenían hambre. Estaban en una reunión escuchando a Jesús. Los discípulos de Jesucristo le dijeron al maestro, maestro, despídelos para que vayan a comprar pan al pueblo, etc. Pero Jesús les respondió, denles ustedes de comer. No tenemos, dijeron. ¿De dónde sacamos dinero y logística para darles de comer? Entonces un joven, fíjate bien, un joven de la red de Jesús, un joven hizo una conexión poderosa. Llevó 5 panes, ofreció, sirvió, ofreció algo poderoso que pudiera servir. 5 panes y 2 peces. Y Jesús ejerció el poder de su conexión, de sus recursos ilimitados, y multiplicó ese resultado hasta que sobrara y abundara. Yo te quiero decir que no eres tú, es Él. Ofrece tu conexión y haz una conexión poderosa, primeramente con Él y después con la demás gente, porque la fuente está en ti para poder conectar poderosamente con el mundo. Bendiciones.